La mañana del 6 de junio de 1944, el mar estaba embravecido, y el cielo cubierto por una niebla espesa mezclada con humo. Las lanchas de desembarco avanzaban pesadamente hacia la costa de Normandía, cargadas de hombres que apenas podían mirarse entre sí. El sonido de las ametralladoras ya se escuchaba a lo lejos, como un trueno constante que no se detenía. Dentro de una de esas lanchas iba Mateo Rivas, con las manos temblorosas aferradas a su fusil. El casco le pesaba más de lo normal, y el agua salpicaba su rostro cada vez que la embarcación golpeaba una ola. Nadie hablaba. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente miraban al suelo, intentando no pensar. Mateo tenía 19 años. Hacía apenas un año estaba en su barrio, ayudando a su madre a cargar sacos, en una pequeña tienda. Recordaba el olor del pan recién hecho, las risas de sus amigos, las tardes tranquilas. Todo eso parecía ahora tan lejano como si perteneciera a otra vida. Cuando estalló la guerra, al principio no entendía bien lo que ocurría, pero poco a poco las noticias, los discursos y el miedo se fueron metiendo en su cabeza. Sentía que debía hacer algo, así que, con una mezcla de orgullo y miedo, se alistó. El entrenamiento fue duro, días enteros corriendo, aprendiendo a disparar, a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Le enseñaron a sobrevivir, pero nunca a enfrentar lo que sentiría cuando todo fuera real. «Prepárense», gritó un oficial en la lancha. Mateo levantó la vista. La costa estaba cada vez más cerca. Podía ver las explosiones en la arena, columnas de agua levantándose por los impactos. El ruido era ensordecedor. La lancha se detuvo bruscamente. Ahora, la compuerta cayó. El infierno comenzó. El sonido de las balas golpeando el metal y el agua llenó el aire. Los hombres saltaron, algunos cayendo al instante. Mateo dudó una fracción de segundo, pero luego corrió. El agua le llegaba hasta la cintura, y cada paso parecía eterno. Un hombre a su lado gritó y cayó. Mateo no se detuvo. No podía. Llegó a la arena y se lanzó al suelo. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. La playa estaba cubierta de humo y caos. Intentó avanzar arrastrándose. Cada metro era una lucha. Sentía el peso del equipo y el miedo pegado al pecho. En un momento, se quedó paralizado. Levantó la cabeza y vio a un soldado muy joven, quizá más que él, mirando al vacío. Mateo tragó saliva y siguió. Las horas pasaron como si fueran días. Poco a poco, junto a otros soldados, logró avanzar hasta una zona más protegida. Se refugiaron tras obstáculos esperando ordenes. En medio del caos, recordó a su madre. Recordó sus manos cansadas, su voz diciéndole que tuviera cuidado. Sintió un nudo en la garganta, pero no podía llorar. No allí, el miedo nunca desapareció. Solo aprendió a seguir adelante con él. Cuando cayó la noche, los disparos comenzaron a disminuir. El aire seguía pesado, cargado de humo y olor a pólvora. Mateo se dejó caer sentado, exhausto. Miró sus manos. Estaban sucias, temblando, pero vivas. Había sobrevivido, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Días después, en un momento de calma, sacó papel y lápiz. Empezó a escribir en madre. Sigo vivo. No sé cómo explicarte lo que he visto. No es como lo imaginábamos. No hay gloria aquí. Solo hombres intentando volver a casa. Paró, sigo aquí. Y eso es lo importante. Se detuvo. Miró el horizonte. La guerra aún no había terminado. Quedaba mucho por vivir, mucho por soportar. Pero en ese instante comprendió algo que nunca olvidarían, que el verdadero valor no era no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Mientras doblaba la carta, lo único que deseaba era volver a casa. El invierno de 1944 cayó sobre Europa como un golpe silencioso. El frío no solo se sentía en la piel, sino también en los huesos, en el ánimo, en el alma. Mateo llevaba meses en el frente desde aquel día en Normandía, y aunque seguía respirando, cada jornada parecía quitarle algo más de lo que era antes. El barro llegaba hasta los tobillos, las botas estaban siempre mojadas, dormían poco, comían lo justo, y vivían en alerta constante. El sonido de los disparos ya no lo hacía reaccionar como al principio. Se había acostumbrado, o al menos eso creía. Había hecho amigos, hombres de distintos lugares, con historias diferentes, pero con el mismo miedo escondido detrás de la mirada. Con ellos compartía cigarrillos, silencios y recuerdos de casa. Uno de ellos, Andrés, era el más cercano. Siempre hablaba de su hija pequeña y de cómo soñaba con volver a verla. Cuando todo esto termine, decía, lo primero que haré será abrazarla. Mateo sonreía, pero en el fondo dudaba que la guerra dejara intacto algo tan simple como un abrazo. Los combates continuaban. Avanzaban poco a poco, entre pueblos destruidos,
y campos vacíos. Las casas abandonadas parecían fantasmas, testigos mudos de lo que la guerra arrasaba sin piedad. Una madrugada, todo cambió otra vez. El ataque llegó sin aviso. Explosiones, gritos, confusión. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se tiró al suelo mientras la tierra temblaba. Buscó a Andrés entre el humo. Andrés, gritó. No hubo respuesta. En el combate duró minutos, o tal vez horas. En la guerra, el tiempo se rompe. Cuando todo se calmó, Mateo se levantó lentamente, con los oídos zumbando. Andrés estaba en el suelo, inmóvil. Mateo se quedó quieto, sin poder acercarse al principio. Luego dio un paso, y otro. Se arrodilló. No lloró. No pudo. Solo bajó la cabeza, y se quedó ahí, en silencio, mientras el mundo seguía girando sin importar nada. Ese día, algo dentro de él se endureció. Las semanas pasaron, el frente avanzaba. Se hablaba de que la guerra estaba llegando a su fin, pero para Mateo, cada día era igual a sobrevivir, recordar y seguir caminando. Finalmente, en la primavera de 1945, todo terminó. No hubo celebración para él, solo un silencio extraño. El viaje de regreso fue largo. Cuando llegó a casa, todo parecía igual, pero él no lo era. Su madre abrió la puerta. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego, ella lo abrazó. Y Mateo, por primera vez desde que había pisado aquella playa en Normandía, lloró. Lloró por Andrés, por los que no volvieron, por todo lo que había visto y por todo lo que había perdido. Los días siguientes fueron difíciles. Las noches, aún más en los recuerdos, volvían sin avisar. Ruidos, imágenes, voces. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Volvió a caminar por su barrio. Volvió a sentir el sol, sin miedo. Ayudó a su madre, en la tienda. La vida, lenta pero firme, comenzó a abrirse paso otra vez. Un día, encontró la carta que había escrito en el frente. La leyó en silencio. Ya no era el mismo joven, pero seguía siendo él, con cicatrices invisibles, con recuerdos imborrable, pero vivo. Y entendió algo: que sobrevivir no era el final de la historia, era el comienzo de aprender a vivir de nuevo.